Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva charla de el ciclo que denominamos Conociendo nuestras raíces, que organiza la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela. En este caso, quien nos acompaña en el día de hoy es el profesor Daniel Infeld, que nos hará una breve disertación sobre la historia de los piemonteses en lo que es en la región de Rafaela, y que se denomina la charla Presencia de la inmigración piemontesa en el pasaje cultural del centro-oeste de Santa Fe. Les comento quién es Daniel Infeld, les voy a leer algo de su currículum. Daniel es profesor de historia, egresado del Instituto Joaquín B. González, es licenciado en gestión de instituciones educativas de la UCE, es diplomado en posgrado universitario en Historia Pública y Divulgación Social de la Sociedad Histórica de Historia. También se desempeñó en instituciones relacionadas con la historia como miembro de número en la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe en el año 2002. También es miembro del Centro de Estudios de Investigaciones Históricas de Rafaela. Tiene distinciones de medalla de oro en la Academia Nacional de Historia como mejor promedio de egresado de la carrera de Historia en 1985. Tiene diploma de honor por la contribución y trayectoria en el desarrollo y conservación de la cultura, otorgado por ADIMRA en el año 2011. También ha publicado libros y ha hecho muchas publicaciones, por ejemplo, con El arte y oficio en presencia italiana en construcción del paisaje urbano de Rafaela, en el año 2018. También Actores, prácticas y representaciones de la historia local y regional, en el año 2010. Maestros en la Pampa santafesina, representaciones de una práctica en el año 2007. Y Mago Mundi Urbano, la configuración simbólica de la ciudad, en el año 2005. Un lugar para la memoria en el cementerio de las colonias agrícolas, en el año 2003. Sujetos y espacios en una colonia agrícola, de 1881 a 1910, editado en el 2001. Piamonteses en el oeste santafesinos, sus aportes en la construcción y una identidad regional, en el año 1999. Imágenes Rafaela, una identidad que se construye en el tiempo, en el año 1998, y otras publicaciones en diferentes capítulos de libros, prólogos, artículos en revistas y diferentes publicaciones, ¿no? Les comento que, ante todo, que la duración de la charla tiene como mínimo 40 minutos. Puede que se corte la transmisión porque Zoom solamente permite 40 minutos de extensión. Así que si se corta, volvemos a conectarnos y seguimos. Así que presentamos a Daniel Infeld. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento a la institución que nos da esta posibilidad de, en este ciclo, acercar también una contribución, en este caso referida a la presencia de la inmigración piamontesa, como adelantaba Julio, en el paisaje cultural de la región centro-oeste de Santa Fe. Gracias a todos los que nos están acompañando, y creo que estamos en una tarde muy especial porque tenemos incluso gente que nos está acompañando desde el exterior. Quiero agradecer especialmente a Teresa Sangüesa, que desde Estados Unidos, una estudiosa también del tema de la inmigración y de la inmigración piamontesa en nuestra región, nos está acompañando. Por supuesto, gracias a todos ustedes, ¿no? Julio, pues, perdón. Daniel, disculpe, un Sí. segundo antes que empieces. Quiero decirte que desde Turín te manda saludos Giancarlo Liber. Ah, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, si queréis comenzamos con el Power. Bueno. Habitamos una región que fue profundamente modificada, como sabemos, tanto en su configuración física como humana, a partir del establecimiento de las colonias agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX. Este fenómeno se dio con la presencia de importantes contingentes migratorios, sobre todo de origen europeo, donde los italianos, y particularmente los piamonteses, vuelvo a insistir, en esta región del centro-este de Santa Fe, incluso prolongándose hacia el este cordobés, dejaron una impronta muy particular. El objetivo de esta charla es tratar de reconocer o cómo esa presencia
puede ser reconocida en el paisaje cultural de la región. ¿Cuáles son las marcas que ha dejado esta presencia y cómo podemos leerla e interpretarlas? Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que vamos a tratar de hacer es aclarar algunos conceptos, entre ellos que vamos a utilizar durante toda la charla, entre ellos el tema de qué son los paisajes culturales. En realidad este concepto arranca desde la geografía con Sauer y desde mediados del siglo XX ya, pero es la Convención de Patrimonio, la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la que en 1992 termina por definir este concepto como sitios que representan la obra conjunta de la naturaleza y el hombre y toda la variedad de procesos y manifestaciones producto de esa interacción. Este concepto cobra una vigencia muy notoria en estos tiempos que nos toca vivir, de pandemia, de desastres ecológicos, porque trata de reconciliar aquella disociación que se produjo entre cultura y naturaleza. Es decir, trata ahora de volver a conciliar estos conceptos. Según Busquets, que profundiza un poco más la cuestión de qué se entiende por paisajes culturales, dice que los paisajes culturales reflejan culturas, estructuras sociales, modos de producción y formas políticas que se van sucediendo a través del tiempo. Y acá es lo que nos toca entonces en particular a la historia, porque en definitiva son el resultado de la interacción entre el mundo natural, la historia y la cultura. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a, volviendo a la propia UNESCO, ha establecido una serie de categorías, una clasificación de paisajes culturales. ¿Para qué la traemos a colación? Para ver el paisaje cultural que nosotros queremos analizar, en cuál de estas categorías o clasificación lo vamos a encontrar. Por un lado, UNESCO define los paisajes culturales diseñados. Estos son paisajes intencionados. El hombre, la planificación, diseña determinados paisajes específicamente. En este caso, por ejemplo, el caso más famoso que todos podemos evocar es los jardines de Versalles, en Francia. Italia tiene también importantísima de paisajes culturales que entran en esta categoría, y en particular en el Piamonte, la Villa Taranto es un ejemplo de un paisaje cultural diseñado. Nosotros acá en Argentina también, el Parque 3 de Febrero, lo que conocemos como Palermo, en Buenos Aires, y si nos venimos más cerca, en Paraná, el Parque Urquiza, entran dentro de esta categoría. Luego tenemos una segunda categoría, que es la de los paisajes culturales de tipo evolutivo. Y acá hay una subclasificación en paisaje de vestigio o fósil, que son aquellos paisajes donde el proceso se detuvo en un momento determinado, ya sea el proceso de poblamiento, el proceso productivo, tuvo una cierta continuidad, pero por distintos motivos se detiene en un momento dado. Y muchas veces, bueno, lo que hoy tenemos son ruinas. Por ejemplo, el caso de Machu Picchu, en el Perú, o la ciudad de Los Quilmes, en el Valle Calchaquí, acá en la Argentina. Y luego tenemos el paisaje cultural evolutivo viviente. Es un paisaje orgánico que sigue en plena actividad y se va transformando. Es el caso precisamente de nuestro paisaje cultural, el de la Pampa Gringa santafesina. Desde que comienza todo ese proceso productivo con las colonias agrícolas, ha tenido continuidad hasta el presente. Ha pasado por distintas etapas, desde en sus comienzos un paisaje dedicado fundamentalmente a la producción cerealera. Luego vimos cómo irrumpe en un momento determinado, a mediados del siglo XX, sobre todo ya es muy fuerte la presencia del tambo, y finalmente en las últimas décadas vemos cómo el proceso de sojización ha introducido importantes cambios en este paisaje. Vamos viendo que es un paisaje vivo que se va modificando a través del tiempo. Y finalmente tenemos una tercera categoría, que serían los paisajes culturales asociativos, donde el paisaje está asociado a hechos simbólicos, espirituales, religiosos. Por ejemplo, todo el paisaje que se genera a lo largo de las rutas de peregrinación en Europa, por ejemplo, el Camino de Santiago
a lo largo de todo ese recorrido por el norte de Europa, de España, incluso arranca mucho más allá todavía, para culminar en Santiago de Compostela, ante la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Allí tenemos paradores, hostelerías, conventos, iglesias, etcétera, que se van sucediendo a lo largo de todo ese paisaje. El Capac Ñan, acá en América del Sur, y que nos incluye a nosotros en Argentina, también puede ser considerado un paisaje de este tipo, y se está trabajando mucho en su reconocimiento actualmente. El Capac Ñan es la ruta viaria andina, lo que conocemos como el Camino del Inca, que a lo largo de la cordillera de los Andes, como una gran espina dorsal, comunicaba a todo el Incario. Siguiente, por favor. Bueno, este paisaje cultural que entonces vimos que de acuerdo a esta clasificación nosotros estaríamos dentro de los paisajes evolutivos vivientes, a su vez la Convención de UNESCO dice que los paisajes culturales tienen que seleccionarse sobre la base de su valor universal, sobresaliente, su representatividad, en términos de una región geocultural que sea claramente definida, y que en consecuencia tengan capacidad para ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de dicha región. Creemos que nuestro paisaje se ajusta perfectamente a ello. El mapa que vemos a nuestra derecha es un mapa sobre las regiones culturales de Santa Fe, que hecho sobre la base de los aportes que hizo en su momento el licenciado Felipe Cervera, quien estableció con criterios geoculturales esta división para nuestra provincia, ¿no? Desde el río Salado hacia el sur, la llamada Pampa Gringa, desde el río Salado hacia el norte y este, la región criolla, toda la franja costera entre el río San Javier y el Paraná, lo que conocemos como la costa, y desde la capital histórica, Santa Fe y conurbano, pasando por Rosario y hasta Villa Constitución, la región urbana, industrial y hoy la región portuaria exportadora, fundamentalmente en torno de Rosario. Y es la que concentra precisamente la mayor cantidad de población actualmente. La Pampa Gringa precisamente se va a caracterizar por una red urbana densa, pero de pequeñas y medianas poblaciones, algunas ciudades de tamaño pequeño a intermedio, la única que sobrepasa en estos momentos los 100.000 habitantes sería Rafaela, ubicada en el centro de la Pampa Gringa, poblada históricamente a partir de ese proceso de mediados del siglo XIX que se origina con la fundación de la primera colonia agrícola organizada, que fue Esperanza, en el departamento Las Colonias, y decíamos moldeada humanamente por ese fuerte aporte de la inmigración europea, sobre todo desde las décadas finales del siglo XIX hasta las décadas de inicio del siglo XX. Nosotros vamos a hacer foco en lo que vemos en el mapa del costado, en los 4 departamentos centrales, donde la inmigración italiana, y en particular la piamontesa, tuvo una muy fuerte presencia, es decir, los departamentos Las Colonias, Castellano, San Jerónimo y San Martín. Siguiente, por favor. El otro concepto que estamos ya anticipando y con el cual vamos a estructurar la charla es el tema de la inmigración. Nosotros vamos a considerar en este caso a la inmigración como desplazamiento. Acá viene muy bien, me gusta mucho esta frase de José Saramago, que dice que ser emigrante no es dejar la tierra, es llevar la tierra consigo. Es decir, esto viene bien para aclarar este concepto de la inmigración como desplazamiento. Si la entendemos como desplazamiento, no solo geográfico, podemos advertir entonces que con los hombres y las mujeres se trasladan también las costumbres, lenguas, tradiciones, creencias, que terminan por reterritorializarse en un espacio muchas veces muy distante desde donde se partió. Se configura así, y acá hay un concepto importante, que es de Domenech y Piquet, cuando dicen que se configura así un nuevo espacio de vida, entendido como aquel en el que el individuo ejerce sus actividades en relación con la red de relaciones que hacen a su vida familiar, social, económica y política en ese nuevo espacio geográfico. Las colonias agrícolas se convirtieron así en el escenario de ese nuevo espacio de vida, caracterizado por
las colonias una doble realidad diferenciada y complementaria. A partir de una zona rural dedicada principalmente a las actividades agrícolas, donde la presencia piamontesa fue muy importante, y un núcleo urbano que actuaba como centro de servicios e intercambios sociales y económicos. Y allí el panorama inmigratorio era mucho más variado que en las zonas rurales. El elemento extranjero, como decíamos, fue muy importante en estos 4 departamentos que tomábamos especialmente para hacer referencia, a tal punto, incluso el tema de la italianidad, a tal punto en el informe del inspector de colonias Bouchard del año 1883, dice que el 76% de las familias que están ubicadas en este flanco occidental de la provincia de Santa Fe son de origen italiano. Bien, ahora, ¿cómo estamos rastreando la presencia italiana fundamentalmente? Pero ¿cómo rastrear a la inmigración piamontesa? Lo que vemos arriba a la izquierda es una página, una ilustración de lo que eran los cuadros, las cédulas censales, en este caso del censo provincial de 1887 de la provincia de Santa Fe, donde vemos la cantidad de datos que se recogían para realizar un censo, ¿no? No solo consta el nombre y apellido de las personas, la edad, de dónde, si son propietarios o no, si tienen hijos y de qué religión son, incluso, bueno, la procedencia. Pero la procedencia está señalada en términos de nacionalidad. Por eso es que nos permite detectar la presencia de italianos, fundamentalmente, pero no especifican la región de origen de estos italianos. Así, por ejemplo, este censo de 1887 da cuenta de que el 70% de los inmigrantes establecidos en la provincia de Santa Fe son italianos. Y el censo nacional de 1895 vuelve a ratificar esta presencia italiana tan notoria. Registra algo más de 166.000 extranjeros, de los cuales 109.634 son italianos. Lo mismo pasaba, si ajustamos más la mirada, aquí en Rafaela. El primer dato que tenemos es del inspector de colonias Bouchard, que dice que encuentra 11 familias en 1882 en Rafaela y que son todas italianas, pero no da cuenta de qué región de Italia son. En 1887, por ejemplo, la población urbana de Rafaela, el 48%, un poco más del 48%, son italianos. Y en la zona rural, y esto decimos la realidad de las colonias, el 68%, más todavía de la población, son italianos. En 1895 vuelve a ratificarse esto. En la zona rural, el 57% de los pobladores son italianos, en la zona rural de Rafaela, es decir, mucho más de la mitad. Y en la zona urbana, menos de la mitad, el 41% son italianos. Ahora, si nos vamos a los estudios que se hacen del movimiento migratorio desde Italia, utilizando otras fuentes que a los historiadores italianos les ha permitido poder registrar, documentar desde el punto de vista demográfico cuantitativamente qué pasó con ese flujo migratorio hacia la Argentina en particular, nos vamos a encontrar que con los estudios de Nasimbene, que dice que la mayor cantidad de italianos hacia la Argentina partió en la tercera fase de ese movimiento migratorio a nuestro país. La primera fase fue a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, todavía estábamos ahí en proceso de colonia española. Ya independiente vino una segunda fase de inmigración que fue de 1830 a 1860, más o menos 1850, donde ahí empezaron a aumentar los flujos migratorios, pero eran muy escasos todavía. Gran aporte migratorio de italianos a la Argentina se dio en la tercera fase, de 1870 a 1914. Y ahondando en datos específicos del Piamonte, Nasimbene llega a determinar que las 4 provincias que aportaron mayor flujo migratorio hacia la Argentina fueron Torino, Cuneo, Alessandria y Novara. Tanto Torino como Cuneo, Alessandria, con más de 90.000 emigrados, y Novara con bastante menos, 40.000. Ahora,
Otro tipo de estudios, como los que realizó el presbítero Stoffel en un trabajo que tituló La terra promesa de los piamonteses, para tratar de detectar dentro de ese colectivo que son los italianos cuál es la presencia real de los piamonteses, trabajó con los datos de los primeros pobladores de distintas colonias, rastreando un poco sus orígenes. Llega a determinar que en Zaguier, por ejemplo, el 91,3% de la población era de origen piamontés. En San Francisco, acá en la vecina provincia de Córdoba, el 80%. En Rafaela, el 76,5%. En Presidente Roca, el 73,3%. En Susana, el 54,9%. Recordemos que Susana ahí incluye a Aurelia y a lo que después va a ser Villa San José, donde había una presencia de valesanos también importante, ¿no? Pero son datos estimativos. Y cruzándolos con otro tipo de fuentes, podemos ir tornando visible esa presencia piamontesa tan significativa en la región. Por ejemplo, el mismo Stoffel utiliza otra fuente, que es la Italica Gens. La Italica Gens era la Federación de Congregaciones Femeninas y Masculinas, vinculada a la Iglesia Católica, que se ocupaban de asistir a la inmigración, desde principios del siglo XX sobre todo. Y ahí los curas de las parroquias, de las colonias agrícolas, que estaban actuando como un secretariado de la Italica Gens, mandan toda una serie de informes que son muy interesantes y que aclaran el panorama. Dice, por ejemplo, el presbítero Baba, desde Hessler, que es una colonia acá en el departamento San Jerónimo, que estaba compuesta totalmente de italianos del Piamonte. Desde Lehmann, el presbítero Ripamonti, dice que está habitada totalmente de emigrantes piemontesi. Desde Vila, el presbítero Donzelli dice que la población de la ciudad, del campo, perdón, como la de la plaza, está hecha de piamonteses, algunos lombardos y algunos pocos furlanos. O sea que la presencia piamontesa sí o sí es, como vemos, muy significativa en el poblamiento de esta región. Bueno, vamos específicamente entonces al tema del paisaje, cómo el paisaje empieza a anidar en la memoria, cómo el paisaje se torna imagen también de o se vuelve un imaginario, ¿no? Y acá vemos una serie de fotografías contrastadas. Las que vemos en color corresponden al paisaje del Piamonte y las que vemos en blanco y negro al paisaje de las colonias agrícolas, captada en su momento fundacional prácticamente. Con respecto al paisaje del Piamonte, Paolo Melano, un arquitecto estudioso del tema, dice que la montaña en nuestros valles, por lo menos en Piamonte, es el paisaje por antonomasia. Es el trasfondo de todos los territorios y por lo tanto de todos nuestros proyectos. Y él dice que fueron los cartógrafos y los pintores, nombra unos cuantos, los que documentaron al Piamonte y también en parte inventaron al Piamonte restituyéndole un paisaje tal vez más verdadero del real por haberlo simplificado, fijado, transcripto y vuelto muy accesible y comprensible para todos. Si bien no todo el Piamonte es montaña, esto Norma lo había aclarado en la primera charla, vemos cómo la montaña y en este imaginario que construyen visualmente cartógrafos y pintores juega un papel muy importante en el imaginario de ese paisaje del Piamonte. En nuestro caso no fueron los pintores, sino que fueron, ya estamos en plena revolución industrial, y son precisamente los fotógrafos ambulantes que van recorriendo las chacras, los que comienzan a construir, los pioneros en la construcción visual de este paisaje. Cartografían fundamentalmente un paisaje productivo. Captan al colono y a sus familias en las chacras, trabajando, posando, frente a las trilladoras, frente a sus casas. Lo que se muestra es fundamentalmente el resultado del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio que hace el colono, acompañado de la fuerza laboral que aporta a su familia y a algunos vecinos. No hay casi otro referente al paisaje. La llanura es un abstracto total en esta configuración visual y simbólica.
es la tierra de la cual se está obteniendo el fruto del trabajo de ese esfuerzo. Si nosotros vemos este paisaje, vemos acá en un primer plano la cosecha ya ha sido trillada, en el plano medio vemos cómo está todo ese despliegue de la cosechadora y los hombres triunfantes, subidos arriba de la maquinaria, por sobre la maquinaria. Y allá en el fondo, muy lejano, una hilera de paraísos que fue lo característico del paisaje de nuestra zona hasta no hace mucho tiempo, los paraísos que bordeaban. Y la mitad está dedicada al cielo, es decir, la llanura es, mientras en el paisaje del Piamonte es poco lo que vemos de cielo, acá 2/3 o la mitad se lo lleva siempre el cielo como un envolvente de un infinito enorme, no es un paisaje limitado como el que vemos en los valles del Piamonte, sino un plano infinito enorme con esa envolvente de ese cielo que parece abarcarlo todo. No sé, Julio, si querés que nos desconectemos o sigo. Restan 3 minutos. Bueno, intento seguir. Sí, que 2 minutos y medio. Bueno, quisiera entonces, redondeando este tema de la configuración visual de este paisaje, luego es retomada por la literatura regional. Y acá nos encontramos con la obra de un Vecchioli o de un Barbi, por ejemplo, que a mediados del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, recuperan todo este imaginario de ese paisaje productivo, producto del esfuerzo, del sacrificio del inmigrante italiano, del piamontés, que ha hecho productiva toda esta región. Bueno, otro siguiente, por favor. Otro elemento muy importante a tener a la hora de caracterizar a un paisaje cultural es el tema de la toponimia como un lenguaje del territorio. ¿Qué nos dicen los nombres de las poblaciones que se van fundando a lo largo de este proceso? Evidentemente que la identificación del paisaje, decíamos, tiene una relación estrecha con la toponimia, porque la toponimia nos permite reconocer el impacto que las actividades humanas provocan o provocaron sobre el medio natural, las transformaciones que se van dando, el sentido de pertenencia a una determinada comunidad, que forman parte del imaginario de la región. Así, por ejemplo, nos encontramos dentro de las clasificaciones toponímicas con nombres topónimos que evocan a personajes del Piamonte. El caso más conocido es Cavour. Cavour en homenaje a Camilo Benso, el conde de Cavour, personaje clave en el proceso de la unificación italiana, que la primera colonia de italianos acá en la provincia de Santa Fe, data de 1869, formada por Lambruschini en el departamento de Las Colonias, y precisamente el nombre que se elige es el de Cavour. Otros topónimos hacen referencia al sentido de pertenencia a una determinada comunidad. Así, por ejemplo, tenemos Nuevo Torino, desde 1875, a medida que el proceso avanza hacia el oeste, también en el departamento de Las Colonias. Piamonte, en el departamento San Martín, 1886 se forma Piamonte. Y un caso muy curioso, el que tenemos a nuestra derecha, esa serie de fotografías contrastadas, que es el de la colonia Vercelli-Irigoyen. Esta colonia está en el departamento San Jerónimo, data de 1881, perdón. Bien, acá decíamos entonces cómo la toponimia, los nombres de los lugares, los parajes, de las poblaciones, juegan como un factor también muy importante a la hora de caracterizar un paisaje cultural. Y estábamos hablando de Colonia Vercelli, Irigoyen, que actualmente, que es la imagen que tenemos, sí, allí donde está el cursor, que actualmente ya no lleva más el nombre de Vercelli, lo ha dejado, se la conoce como Irigoyen, que incluso se confunde con Bernardo de Irigoyen, que es la otra población cercana, pero que en sus orígenes era conocida precisamente como Colonia Vercelli, recordando precisamente a la región de Italia, de donde habían venido esas 160 familias pobladoras pioneras. Bueno, otra cuestión, la anterior, Julio, si podés.
son las expresiones materiales que quedan y que como espacio de vida van dejando como marcas estos colonos. Bueno, si vamos de izquierda a derecha, deseamos cómo la vivienda empieza a jugar un rol muy importante. La foto que vemos es de una familia piamontesa en la zona de Santa Clara de Zaguier, que está posando precisamente frente a su casa. La casa sabemos que juega un rol fundamental, porque es el signo, el símbolo de esa propiedad, de ese nuevo espacio de vida que estos inmigrantes han logrado al reterritorializar su experiencia, decíamos, en este nuevo escenario. Ahora, si nosotros nos fijamos en el detalle constructivo los detalles constructivos de la vivienda, vemos que hay una cierta ruptura, hay una ruptura con la tradición constructiva que se tenía en el Piamonte. Estas son casas hechas sobre la experiencia de habitar un lugar y una geografía totalmente distinta. Aquí el protagonista es la tierra, el barro, ¿no? Son casas hechas de ladrillo, asentadas muchas veces en barro. Acá ya no están los techos a dos aguas, o el uso de la teja, sino que fundamentalmente se ha incorporado algo nuevo que trajo la revolución industrial, que es la chapa. Ladrillo y chapa van a ser verjas de hierro para las ventanas, van a ser los elementos con los cuales se construye esta nueva vivienda en nuestra nueva geografía. Otro elemento, y este sí, da cuenta del fenómeno de continuidad a través del vínculo espiritual, en este caso fueron las capillas rurales que vemos en el centro. La gran cantidad de capillas particulares, porque el colono las levanta en su propiedad, frente a los caminos que pasan por los caminos vecinales de las colonias, pero dentro de la propiedad del colono. Esto no va a dejar de traer conflicto con la iglesia santafesina, porque el obispo pretendía que las capillas particulares sean transferidas como propiedad al obispado. Como los colonos se resisten, lo consideran propio como un acto de devoción, de gratitud, como una promesa que han hecho generalmente, se resisten a eso, y entonces la iglesia retrucaba, la autoridad eclesiástica retrucaba, prohibiéndole a los sacerdotes que celebraran oficios en dichas capillas. De todos modos, sabemos que se reunía mucha gente en determinadas festividades, eran convocantes, todavía hoy lo son, quedan unas cuantas, pero el trabajo que antes citaba de Stoffel, por ejemplo, llegó a detectar que en nuestro departamento castellano era más cantidad de capillas rurales particulares había, 44 en total en un momento dado. En las colonias 13, en San Martín y en San Jerónimo menos, en San Martín solo 9 y en San Jerónimo menos aún solo 4. Ahora, registrando también quiénes eran los propietarios de dichas capillas, sobre un total de 50 que hizo un rastreo el presbítero Stoffel, había determinado sobre 54 capillas, que 50 eran de propiedades de colonos de apellidos italianos. Y si ahondamos un poco más, vamos a descubrir que muchos de estos apellidos italianos son precisamente del Piamonte. Debajo de la vivienda vemos una foto muy típica del paisaje rural de las colonias, que es, se advierte desde lejos en medio de las zonas rurales, la silueta de los cementerios, que se contrapone totalmente con la construcción de la vivienda, la tumba, el panteón, ¿no? Como tumba monumental para albergar a la familia, entra en claro contraste con la imagen de arriba. Si nosotros vemos la simplicidad, hasta casi la rusticidad de la vivienda rural, comparada con estas construcciones, es el cementerio de Clusella, el que vemos abajo, pero podría ser el de muchas otras colonias, ¿no? De la zona y del este de Córdoba también. Vemos ese contraste arquitectónico. Ahora, ¿por qué esa importancia al cementerio? No solo esas grandes construcciones estaban pensadas para albergar a la familia ya en el sueño eterno, sino que también era un espacio donde el inmigrante puede afirmar también su identidad. Recordemos que las tumbas más importantes se van a ubicar sobre la central, y esto nos va a decir mucho de quién construye un panteón allí, y sobre todo sobre las puertas de ingreso a los panteones, esas grandes placas de mármol o de bronce,
con el nombre grabado, ¿no? Fulano de tal y familia, como el tema de la familia allí se reafirma, y se reafirma también una condición social que se ha logrado. Acá también hay un fenómeno de continuidad, más que con el Piamonte, con toda Italia, porque si bien en el Piamonte también hay cementerios monumentales, ¿no? Porque esta arquitectura de los cementerios es fundamentalmente una arquitectura de catálogo. Los constructores disponían de catálogos de la arquitectura de los cementerios italianos, y luego las familias elegían, se reproducían a veces de manera casi textual, y otras veces se adaptaban esos modelos que el constructor brindaba desde estos catálogos de los grandes cementerios italianos, como Staglieno o el cementerio de verano en Roma. Esta arquitectura de evocación, como gesto de añoranza, es muy fuerte en el caso que mencionábamos antes de la colonia Vercelli, o Irigoyen actualmente, ¿no? Lo que, estas imágenes contrastadas, las que vemos a la izquierda, corresponden a la región de Italia, a la región del Piamonte, a la región de Vercelli, y las que tenemos a la derecha corresponden a el Vercelli de nuestra provincia de Santa Fe. Entonces vemos aquí cómo hay muchas similitudes a partir de esta arquitectura entre una y otra población, ¿no? Lo que nos habla de estos gestos de añoranza, una arquitectura hecha de recuerdos, que no puede dejar de evocar aquel paisaje que le era tan familiar a los colonos. En la construcción material del paisaje también juegan un rol importante aquellos que construyen desde su arte, desde su oficio, el paisaje. Es decir, no solo los colonos, los piamonteses fueron colonos, fueron chacareros, habitaron el campo, sino que también se hicieron presentes en los centros urbanos, decíamos, con su arte, con su oficio, y han dejado una impronta muy fuerte. Quiero tomar solo dos casos, un poco en función de la brevedad del tiempo, ¿no? El caso de Ricardo Merlo, acá en Rafaela, nació en Rondizone, en Turín, y que nos aportó toda su destreza y su maravilloso arte eximio en el tallado de la madera, un gran tallista, y también en el arte público. A él le debemos ese gran mástil Art Deco que tuvo un tiempo en la plaza, en el centro de la plaza principal de Rafaela, fue lamentablemente demolido. El que vemos al lado es un mástil que también es autoría de Merlo en Urquiza. Ha elaborado muchísimas placas, por suerte todavía se pueden apreciar en calles de Rafaela. Participó en la construcción del monumento a Sarmiento, en la plaza homónima de acá de Rafaela, y en el cementerio también hay bustos muy bien logrados, y que hablan de lo excelso de su arte como escultor. Abajo vemos el edificio, vemos obra de José Nidacio, en pleno centro comercial de Rafaela, lo que fue la casa de Scosiroli, el gran edificio que había levantado ayer, que está todavía lamentablemente desfigurado, pero ahí podemos ver una foto original de lo que nos deja la obra de José Nidacio. José Nidacio, en este caso, era también originario, como decíamos, del Piamonte, de Castellaso Novarese, en la provincia de Novara, y nos deja Rafaela una obra que le ha dado una impronta de ciudad en los años 20, 30 a Rafaela, y que la ha caracterizado desde esa época como la perla del oeste, ¿no? Aparte del edificio Scosiroli, tenemos también, por ejemplo, toda una serie de residencias familiares, el mercado, el viejo mercado, el pabellón de industrias de la sociedad rural. También con su empresa constructora participó en la construcción de los edificios del Colegio Nacional, de la Escuela Normal, obras de arquitectura con una impronta muy fuerte en la trama urbana de Rafaela. Y si nos venimos mucho más cercanos en el tiempo, vemos cómo esa presencia piamontesa sigue marcando su lugar en el espacio público a través del arte, como en la Plaza Fossano, con el monumento a los inmigrantes piamonteses, o lo que vemos al costado, la flor del cardo, tan asociada a algo tan ligado también a
a la herencia piamontesa desde el punto de vista de lo intangible, que es la baña cauda, ¿no? Originariamente la baña cauda era acompañada, entre otras verduras, fundamentalmente por el cardo. Bueno, pero el paisaje no es solo expresión material, sino que el paisaje cultural también es expresión emocional. Y acá conviene ir hacia otro tipo de fuentes que nos pueden dar acceso a cómo lo emocional juega también en la configuración de un paisaje. Y acá nos encontramos con documentos muy valiosos, los llamados documentos personales, como la correspondencia. Tenemos la suerte de que aquí en Rafaela, la familia Raca, quiero hacer un pequeño homenaje a don Florencio, que falleció hace poco, pudo atesorar o se reencontró con la correspondencia de su familia. La relación entonces aquí vemos entre la apropiación afectiva de un espacio con la apropiación efectiva, es decir, bueno, se han hecho estos colonos propietarios, y también cómo juegan en esta nueva realidad y cómo juegan esos sentimientos. El vínculo significante con el espacio va a producir aquí una transformación en el sujeto. El sujeto está transformando el lugar, también hay conflictos, por supuesto, y también origina una serie de identificaciones con el lugar. Estos primeros piamonteses que se están asentando en esta región, sobre todo en el centro-oeste de Santa Fe, ¿cómo dejan traslucir esas emociones a través de la correspondencia? Por ejemplo, las fotos que yo seleccioné corresponden más o menos a la zona de donde fueron describieron las cartas de los Raca, ¿no? Marini, Ramona, la procesión que vemos abajo es en Vila, y las langostas, bueno, esto está en toda la región. Por ejemplo, vemos el tema de, en estas cartas, cómo son percibidos los pueblos aquí por estos inmigrantes que vienen de una geografía tan distinta como es la del Piamonte, a esta geografía de llanura, como veíamos antes en la foto, cómo eran percibidos los pueblos. En una carta que Giorgio Raca manda en 1895 a su familia del Piamonte, dice que de Volvera: ahora les hablo de esta América. Los pueblos son pequeños, están casi todos en el campo, pero sí en esta Argentina, dice, se puede ganar mucho dinero. No están casi todos en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Como si realmente la llanura está asociada a esa cosa infinita, ¿no? del campo. La otra cuestión que se hace muy presente en las cartas es el lejos y cerca. Cuán lejos, cuán cerca se está desde el punto de vista étnico y también desde el punto de vista espacial. ¿Cuáles son los referentes para marcar cuán lejos, cuán cerca estoy en este paisaje? Por ejemplo, también en otra carta de Giorgio Raca, a su familia allá en Piamonte, dice: querida madre, esté tranquila que no estoy tan lejos del pueblo, y hago mi deber de buen hijo, y estoy casi cerca del señor Albano Domenico, casi cerca de un paisano, ¿no? Un elemento referencial también que aparece en esta correspondencia es Pinerolo, ¿no? Como referencia, para que tengan los que han quedado ya en Italia como referencia. Dice Giorgio Raca en 1895: venir a América es ahora lo mismo como ir a Pinerolo. Hay más italianos aquí que allá. Otra vez la proximidad étnica, ¿no? Y el referente de Italia. A nuestro padre, dice Giorgio en 1900, no le gusta, porque dice que no tiene a nadie, ninguno está cerca para hablar. Acá ya se han distanciado, se han alejado un poco de los paisanos. Dice que los más cercanos están lejos, como los sebastianos. Después proporcionan otras cartas, alguna información ya más propia nuestra, como dice que vamos a misa a Vila, tenemos un sacerdote que viene de Pinerolo, otra vez esa constante referencia a Pinerolo, ¿no? Es un buen sacerdote, esto es de 1900. No podían faltar los factores, los agentes naturales en este paisaje y que dan cuenta de estas cartas, ¿no? Lucía Grandis de Raca, en 1900, dice que casi siempre el viento es fuerte. Pensemos lo que es el viento en la llanura, ¿no? Cuando sopla. O Giorgio, en 1902, dice, desde hace 3 años que va mal. Un año el temporal, otra la seca, y este año hemos tenido de nuevo la seca. Bueno,
en estos momentos también nosotros podemos experimentar cómo el paisaje se reconfigura, adquiere otras tonalidades, genera otras emociones, la ausencia de lluvia, ¿no?, en un paisaje como el nuestro. Y cuando se depende fundamentalmente, como las actividades agrícolas, de la lluvia. Y no podía faltar el tema de las langostas, la verdadera plaga para estos colonos, como vemos en la fotografía allí. Dice, hay muchas langostas, en 1923, dice Giorgio Racca, hay muchas langostas que comen todo, y hay una seca, otra vez el tema de la sequía. Hace 6 meses que no llueve más, está todo quemado. Mira esta imagen, ese paisaje donde está todo quemado, ¿no? Realmente da una visión dramática sobre este panorama que generaba por un lado la plaga y por otro también la sequía. Bueno, siguiente, por favor, para no demorarnos, excedernos ya en el tiempo. Como cierre se puede decir muchísimo más, por supuesto, pero en virtud de los tiempos, vamos a cerrar con este pensamiento de François Hartog, cuando dice que las referencias, él está hablando en función del patrimonio, y teniendo en cuenta que los paisajes culturales es la versión más compleja de los patrimonios, porque vemos que involucra muchísimos aspectos de lo que es el patrimonio. Cuando estamos en épocas de crisis, como incluso la que estamos viviendo nosotros en estos momentos, dice Hartog, cuando las referencias se desvanecen o desaparecen, cuando el sentimiento de la aceleración del tiempo hace más sensible la desorientación, entonces el gesto de poner aparte, de elegir lugares, objetos, acontecimientos olvidados, modos de obrar, se impone, se convierte en una manera de reencontrarse. Y yo creo que aquí está lo valioso del tema de no solo del patrimonio, sino de esa complejidad del paisaje cultural. Porque cumple una función social muy importante, ya que, como dice Hartog, nos permite, agudizamos la mirada y nuestra sensibilidad, nos permite reencontrarnos no solo con nosotros mismos, con nuestra historia, sino también con los otros. Y esto es muy claro, es muy importante. Este paisaje que hemos estado viendo, recorriendo, tiene una fuerte impronta de la inmigración piamontesa, pero se construyó en relación con otros inmigrantes y con una población nativa que después también se fue incorporando, y que las sucesivas generaciones fueron haciendo sus aportes. Entonces, es una manera tiene, digamos, un valor aglutinante muy grande, porque nos permite, vuelvo a insistir, como siguiendo a Hartog, reencontrarnos con nosotros, con nuestra historia, pero también con los otros. Y como patrimonio, muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada del patrimonio como algo que hay que fosilizar. Está ahí en el pasado y eso viene como referente al pasado y no lo podemos tocar más. Cuando en realidad el patrimonio no tiene que paralizar al presente, sino que tiene que ayudar a construir un futuro que va a ser distinto, como hoy nuestro presente también es distinto de aquel pasado de aquellos colonos piamonteses, como veníamos hablando, pero no por eso debemos perder nuestra fidelidad a ese pasado. Así que es un gran desafío para los tiempos presentes, porque relacionado con esta idea de patrimonio está esta cuestión que es clave, que es la de la transmisión cultural. Y esta es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Y nosotros qué queremos transmitir de todo esto a las generaciones que vienen? Bueno, no quiero demorarlos más, y sí, ahora quedar a disposición de las preguntas o comentarios que quieran hacer. No sé, Julio, si podés hacer de moderador o como quieran. Bueno, en orden, el que quiera ir haciendo alguna pregunta va levantando la mano y vamos a dejar que vaya haciendo su pregunta. Quería decir que realmente fue un lujo escuchar esta charla, que hablando de patrimonios, cómo se nota el enorme patrimonio cultural del disertante, que nos enriqueció muchísimo a todos. Maravilloso realmente. Y yo creo que en la generación joven, la generación que hoy está entre los 40, 50 años, está tomando conciencia
de que hay un patrimonio detrás de todo esto que constituye su hábitat y su cultura, y está tomando conciencia también que históricamente les corresponde, entre comillas, la responsabilidad de seguir enriqueciendo, descubriendo y enriqueciendo este patrimonio. Y yo creo que nosotros los mayores tenemos la responsabilidad de correr un poco el velo para que vean y descubran este patrimonio, porque a lo mejor las cosas diarias, los problemas, las preocupaciones, etcétera, no les permiten descubrir cuánta riqueza hay aquí, cuántos valores transmitidos y que ellos están heredando y que tienen, hablando de futuro, la responsabilidad de pasárselos también a las generaciones que siguen. Ojalá esta charla se pueda difundir por otros medios también, porque ha sido realmente valiosa. Muchas gracias, profesor. Gracias, Laura, por tu comentario. Sí, quiero, el tema del patrimonio, ya pasamos. El tema de los paisajes culturales como una visión más compleja de la problemática del patrimonio nos viene muy bien, sobre todo para nuestra realidad concreta acá de Argentina y de nuestra región. Nosotros tenemos que ir corriéndonos de un concepto de patrimonio que nos vino de Europa, y que en principio se trasladó así, y no se ajusta a nuestra realidad. Cuando UNESCO empieza con el tema del patrimonio de la humanidad, ¿qué fue engrosando, cómo construyó su lista? Fundamentalmente con monumentos que tenían que ver con la historia europea, las catedrales, los castillos, las ruinas de griegos, de romanos, las pirámides de Egipto, es decir, el monumento o los cascos históricos de esas ciudades medievales que han tenido continuidad en el tiempo y se han conservado. Pero en el caso de América y de nuestra Sudamérica, y en el caso más específico de esta región de Argentina, no tenemos ese patrimonio. Es decir, nosotros tenemos otro tipo de patrimonio que se configuró de otra manera. Y precisamente es un patrimonio de proximidad, de cercanía, como el nuestro. No es un patrimonio de obras monumentales, no tenemos las catedrales góticas que podemos ver en Francia, en Alemania, más modesto si se quiere, pero no por eso menos importante ni menos significativo para quienes tenemos el desafío de habitar el patrimonio. Por lo que decía antes, no esta idea del patrimonio como un fósil o una pieza de museo al aire libre que ahí está y no la más que para observar y punto, sino que nosotros tenemos el desafío, decíamos, vivimos en paisajes evolutivos. La nuestra es una zona productiva, se generó de esa manera y está llamada a seguir avanzando en ese sentido. Y entonces el gran desafío es no avanzar destruyendo, sino avanzar preservando y construyendo lo nuevo, ¿no? Por eso yo creo que ahí está ese gran desafío de lo que queremos y debemos transmitir. No quiero interrumpir a otras personas que quieren hablar. Carlos creo que quería hablar. Sí. Hola, buenas tardes. O de vuelta, hola Daniel y hola a todos. ¿Qué decís, Carlos? Mucho gusto de escucharte, Daniel. Gracias, Carlos. Bueno, estoy simplemente utilizando el link de uno de mis nietos hoy. Bueno, es un placer escucharte, Daniel, vos sabés, muy amena la exposición, muy acertada, y así que te felicito y felicito a la Asociación Piemontesa. Por supuesto, me encantó el texto de Hartog, ¿no es cierto? Y pienso lo mismo, y como vos también acentuás la construcción de nuestra identidad, ¿no es cierto? Pienso que debe seguir siempre. Nuestra zona, nuestro país, nuestro continente es nuevo, si se quiere, en comparación con todos los miles de años de las otras culturas de las que venimos. Así que me parece sumamente acertado hacer hincapié permanentemente en la prosecución de la construcción de nuestra identidad. Así que muchas gracias, Daniel, excelentísimo como siempre tu exposición y muy clara. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera hacer un... Ahí creo que Norma quiere hacer una pregunta. No tiene habilitado el micrófono, Norma. Lugar, felicitaciones, una disertación maravillosa. Y coincido
con que somos nosotros realmente los que tenemos que trabajar en todo esto para que nuestros jóvenes conozcan, o los que nos siguen, conozcan todo esto, porque justamente la historia se va haciendo si nosotros no cortamos esa cadena, ¿no es cierto?, que es la que nos lleva al conocimiento de todo. No puede permanecer en el olvido, no se puede dejar en un rincón, sino que, bueno, yo trato siempre de trabajar en todo esto, como todas las que estamos en un grupo que tratamos por todos los medios de que esto no se pierda y ojalá continúe siempre así. Felicitaciones, hermosa disertación. Muchas gracias, Norma. ¿Alguien más? Bueno, Norma Brarda ahí también quiere hacer una pregunta. Ahí le vamos a habilitar el micrófono. No, muy bien, muy bien. Hermoso. Yo quiero agradecerle a Daniel su predisposición cuando lo consultamos para que nos diera una charla. Enseguida dijo que sí. Así que, bueno, agradecerle de nuevo su disposición y felicitarlo por la charla que nos brindó. Muchas gracias, Norma. Ahí Susana quiere hacer también una pregunta. Ahí le vamos a habilitar el micrófono. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que un domingo a la tarde se pone a escuchar estas cosas fantásticas. Excelente, profesor, muchas gracias. Y yo, que soy de Santa Fe, ciudad, le quería decir, bueno, quería primero saludar a Alicia Brunas, de Humboldt, que me invitó, a Silvana, que es una amiga, y a Alicia Moro, a Laura Moro, perdón, que fue una gran profe del profesorado de italiano de Paraná. Gracias. Saludos. Saludos. Yo lo que quiero decirle a ustedes, que varios son de las ciudades, de los pueblos del interior, que no se hagan problema por difundir la historia, porque los jóvenes de los pueblos son gringos, son piemonteses, así que no se hagan problema por eso, porque la historia se va a difundir, se está difundiendo en las nuevas generaciones, y hace muy bien en recuperar, porque todo lo que ustedes recuperan se va difundiendo, ustedes van sembrando y no saben cómo. No tienen una idea de los piemonteses que son los hijos y los nietos de ustedes. Así que quédense tranquilos, porque la historia de ustedes está bien custodiada. Excelente, Bien. muchas gracias. Quería decir nada más eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta? Ahí Silvana Neumann. Sí. Felicitaciones, Daniel, por la charla, gracias por la invitación. Tengo saludos de Giancarlo para usted, para Norma, para Alicia, así que dejarles también los saludos. Me pidió que después le pase la charla, si llega a estar grabada se la voy a pasar. Y me encantó, realmente muy valioso todo el aporte, las cosas que se dijeron. Felicitaciones, porque se nota el estudio, todo lo valioso, la parte cultural, y es a Susana decirle también, a Susana, que es así como ella dijo, en los pueblos se está reviviendo todo el tema de la historia. Yo soy de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, estoy muy cerquita de Gesler, incluso ahora estoy haciendo un trabajo sobre Gesler, que es el pueblo que se nombró, que tiene casi 1000 habitantes, no llega, y esos 900 y pico habitantes, casi 1000, estuvieron en la época de la inmigración y eran todos piamonteses. Y es una colonia hoy todavía que se habla el piamontés, porque ahí la gente grande conserva el dialecto, ahí se habla el piamontés. Esperemos que las generaciones siguientes lo continúen, que no se pierda, porque el problema ahora es que los jóvenes estudian el inglés y es como que el dialecto no le dan la importancia. En su momento, hace años atrás también, se había dejado de hablar el piamontés porque, según los estudios que han hecho, la
la gente tenía problemas cuando iniciaba la escuela primaria por no saber el español, ¿no? Entonces se dejaba de hablar el piamontés y después no se siguió transmitiendo de generación en generación. Y llegó un momento donde volvieron a retomar con el dialecto. Así que bueno, en ese pueblo se sigue hablando, la gente grande sigue hablando el piamontés, que me parece excelente. Sí, ese es un patrimonio intangible muy valioso. Es decir, por suerte, si bien acá se interrumpió con el proceso de argentinización que fue llevando el Estado Nacional a través de la escuela pública, con la insistencia en que había que formar argentinos, no solo el piamontés, sino también en el caso mío el valesano y otras lenguas que traían los inmigrantes, pero por suerte ese proceso de interrupción que hubo se fue recuperando. Hubo muchos y hay todavía muchos intentos por recuperar, y ojalá que no se pierda, ¿sí? Porque es un patrimonio intangible muy, muy valioso. No nos olvidemos que con la lengua nosotros nos representamos el mundo. Entonces, por eso lo difícil que es a veces la traducción, ¿no? De un idioma a otro, hasta qué punto hay fidelidad en las traducciones, porque hay cosas que son propias de cada lengua. Este es un patrimonio intangible sumamente valioso que ojalá se pueda conservar. Gracias, Silvana. Gracias a ustedes, excelente la charla, excelente. Bueno, vamos a ir finalizando la charla porque ya nos restan 3 minutos. ¿Puedo aprovechar los 3 minutos un momentito más? Bueno. Hace mucho tiempo que me preocupa o me ocupa una reflexión que en este momento me parece importante compartirla con ustedes, si me disculpan. Es referido a lo que el profesor dijo de los patrimonios de la UNESCO. Acá nosotros tenemos un patrimonio intangible, que también se dijo, porque indudablemente está, pero hay que valorizarlo. Pero la reflexión consiste en esto. A veces detrás de esos patrimonios intangibles, esos monumentos, esos gigantescos edificios, etc., hubo luchas, muertes, batallas de todo tipo, envidias, un montón de situaciones que la historia nos las relata permanentemente. Aquí, en este patrimonio de la Pampa Gringa, hecho por los piemonteses, hay valores fundamentales que son el trabajo, la constancia, el sacrificio, las ganas de seguir avanzando y la familia. Esos son los patrimonios más intangibles todavía que la tierra. Y que por eso me encanta cuando los chicos dicen, los vamos a valorizar. Perfecto, porque ese es el punto clave en el cual me parece que tenemos que reflexionar. Disculpen si ocupé demasiado lugar en la conversación, pero me parece importante. Gracias. Bueno, y en el nombre de la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela, bueno, agradecemos a Daniel por su disertación y a todos los presentes por haber estado atentos a la charla que dio Daniel. Y bueno, este fue nuestro homenaje, que fue ayer el Día del Inmigrante, para todos los inmigrantes piemonteses que vinieron aquí a nuestra región. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, gracias. Muchas gracias.